En los albores del reinado de Enrique VIII, en el año de 1540, nace en Tavistock, una pequeña localidad del condado de Devon, un niño que marcaría con fuego y pólvora la historia naval del mundo, Francis Drake. Provenía de una familia modesta y profundamente religiosa. Su padre, Edmund Drake, era granjero y posteriormente predicador protestante. Las tensiones religiosas entre católicos y protestantes en Inglaterra marcaron la niñez de Francis con inestabilidad y temor. Cuando apenas era un niño, su familia se vio forzada a huir de Devon debido a los conflictos religiosos. Se establecieron en Kent, cerca del estuario del Támesis, donde su padre se convirtió en capellán de la Marina Real. Aquel entorno costero y portuario fue el que alimentó en el joven Drake la fascinación por el mar y los barcos. No tuvo acceso a una educación formal elevada, pero su aprendizaje fue práctico, a través de la experiencia en los muelles, entre marineros, cuerdas, velas y el constante ir y venir de las mareas. A los 13 años, Francis fue tomado como aprendiz por un comerciante que poseía una pequeña embarcación dedicada al cabotaje. Este hombre, sin hijos propios, llegó a encariñarse con el muchacho y tras su muerte, le dejó el barco como herencia. Así, el joven Drake, aún en su adolescencia, se convirtió en capitán de una embarcación. Pero su espíritu no estaba hecho para trayectos cortos y mercancías locales. Inglaterra comenzaba a mirar hacia el Atlántico, codiciando el oro y las riquezas que España traía desde América. El joven Drake encontró su verdadero lugar como marino cuando fue reclutado por su primo, John Hawkins, uno de los navegantes más reputados de la época. Hawkins dirigía expediciones hacia África y América, y no tardó en arrastrar a Francis a los peligros del comercio marítimo, legal y no tanto. Entre 1560 y 1567, Drake acompañó a Hawkins en varios viajes a África Occidental, participando en el comercio de esclavos, una práctica que, aunque hoy nos resulta monstruosa, entonces era lucrativa y común. Las expediciones capturaban africanos para venderlos como esclavos en las colonias españolas del Caribe, una empresa peligrosa debido a las estrictas leyes españolas que prohibían el comercio con extranjeros. La última de estas expediciones, en 1567, terminó en desastre. En San Juan de Ulúa, en el Golfo de México, los barcos ingleses fueron emboscados por una flota española mucho mayor. La traición española causó la pérdida de la mayoría de los barcos y de muchos hombres. Francis Drake sobrevivió, pero la experiencia lo marcó profundamente. Desde aquel día, juró venganza. La furia, el orgullo herido y el deseo de gloria lo empujarían a convertirse en algo más que un simple comerciante o marinero. Drake estaba decidido a llevar la guerra al Imperio español. Y lo haría no con ejércitos, sino con velas desplegadas y cañones rugientes. Así comenzaba la leyenda del corsario inglés. La traición sufrida en San Juan de Ulúa no fue una derrota, sino una transformación. Francis Drake regresó a Inglaterra furioso, humillado y decidido a no olvidar jamás la puñalada por la espalda propinada por el Imperio español. A partir de entonces, dejó atrás el comercio convencional y se convirtió en lo que la corona inglesa empezaba a necesitar desesperadamente: un corsario. Un corsario era, en esencia, un pirata con licencia. Con el permiso tácito, y a veces explícito, de Isabel I, los hombres como Drake tenían libertad para atacar barcos y asentamientos enemigos, especialmente españoles, bajo la bandera inglesa. Inglaterra y España aún no estaban oficialmente en guerra, pero las tensiones eran altísimas. La reina no podía declarar la guerra abiertamente, pero podía azuzar a sus lobos de mar. Entre 1570 y 1572, Drake se preparó para su venganza. Estudió las rutas comerciales españolas en el Caribe, planeó ataques con precisión casi quirúrgica, y con el respaldo de inversores ingleses, organizó su primera expedición corsaria. Su objetivo era claro: robar oro español donde más doliera. En 1572 zarpó hacia el Caribe con dos barcos, el Pascha y el Swan. Con una tripulación pequeña pero experimentada, Drake se adentró en las aguas infestadas de galeones y fortalezas españolas. Su destino, el puerto de Nombre de Dios, en la costa del Istmo de Panamá, uno de los principales centros de acopio del oro procedente del Perú. El ataque a Nombre de Dios fue audaz y feroz. Aunque Drake resultó herido de gravedad por una flecha, se negó a retirarse mientras sus hombres vaciaban los depósitos de oro y plata. La operación no fue tan lucrativa como esperaban, debido a la resistencia española y las heridas del propio Drake, pero marcó el inicio de una campaña de golpes relámpago y sabotajes que desangraron la economía colonial española durante meses.
Drake se internó en la selva del Darién, se alió con pueblos indígenas enemigos de España y con su ayuda logró atravesar el Istmo de Panamá. Fue entonces, en una colina, cuando contempló por primera vez el inmenso Océano Pacífico. Según la leyenda, cayó de rodillas, alzó sus brazos y juró que algún día navegaría en esas aguas, como inglés. En 1573, culminó su aventura corsaria con una emboscada maestra. En los caminos del istmo, interceptó una enorme caravana de mulas que transportaban lingotes de oro y plata. Fue una de las capturas más grandes de su carrera hasta entonces, con botines valorados en decenas de miles de libras. La operación fue rápida, precisa y sangrienta. Drake, satisfecho, zarpó de regreso a Inglaterra como un hombre rico y famoso. El pueblo lo celebró como un héroe. La reina Isabel I, aunque oficialmente negaba conocer sus actos, lo recibió en privado y lo alentó en secreto. Francis Drake no era solo un corsario. Era un instrumento de poder inglés. Una daga en la espalda del imperio más grande de la época. Y lo mejor, aún estaba por venir. Para 1577, Francis Drake ya era temido en las colonias españolas del Caribe. Su nombre era sinónimo de fuego, saqueo y audacia. Pero el siguiente paso que daría lo elevaría del rango de corsario a leyenda viviente. Inspirado por su promesa ante el Pacífico y apoyado en secreto por la reina Isabel I, Drake emprendió la hazaña más ambiciosa de su vida, circunnavegar el globo. El plan oficial hablaba de una expedición comercial. Pero en realidad, la misión era golpear los dominios españoles del Pacífico, recolectar información, saquear riquezas y debilitar las rutas del imperio. El 13 de diciembre de 1577, Drake zarpó de Plymouth al mando de 5 naves, siendo la más importante el Pelican, que más tarde sería rebautizada como Golden Hind. La travesía fue ardua desde el inicio. Tempestades en el Atlántico, motines internos y enfermedades diezmaron la flota. 2 de las naves regresaron a Inglaterra antes de cruzar el Atlántico. Las otras 3 lucharon por atravesar el estrecho de Magallanes, donde el clima salvaje y las aguas traicioneras pusieron a prueba a toda la tripulación. Una de las naves desapareció en medio de la tormenta. Otra desertó y regresó a Inglaterra. Solo el Golden Hind, con Drake al mando, emergió al fin en el Pacífico. Lo que siguió fue una danza mortal con el Imperio Español. Navegando por aguas donde ningún inglés había estado antes, Drake atacó sin aviso puertos y galeones a lo largo de la costa americana. En Valparaíso, saqueó almacenes y capturó un barco cargado de vino y oro. En Arica, interceptó cargamentos que iban al virreinato del Perú. Pero el golpe maestro llegó en 1579, cuando capturó el legendario galeón Nuestra Señora de la Concepción, apodado por los españoles como Cacafuego. El botín fue inmenso. Cajas llenas de monedas de plata, joyas, lingotes de oro, vajillas y piedras preciosas. Era un tesoro digno de reyes, y significaba un golpe brutal al comercio entre Perú y Panamá. Drake sabía que no podía regresar por la misma ruta, los españoles ya lo buscaban, así que tomó una decisión radical: continuar hacia el norte. Subió por la costa de California, que bautizó como Nueva Albión, y donde se dice que desembarcó para reparar su barco y establecer contactos con los pueblos nativos. Luego, siguiendo los vientos del Pacífico, cruzó hacia Asia. Atravesó el océano, tocó las Molucas, navegó entre islas infestadas de arrecifes y, finalmente, rodeó el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. El 26 de septiembre de 1580, tras casi 3 años de travesía, Drake regresó a Inglaterra. Había dado la vuelta al mundo. Era el primer inglés en hacerlo, y el segundo ser humano en la historia tras la expedición de Magallanes. Pero a diferencia de aquella gesta, Drake había regresado con el barco intacto, la tripulación viva y los compartimentos rebosantes de oro. Isabel I lo recibió en privado y poco después, en una ceremonia solemne a bordo del Golden Hind, lo nombró caballero, Sir Francis Drake. El corsario se había convertido en caballero de la reina, y su leyenda cruzó las fronteras. En España, lo llamaban el Dragón, en Inglaterra, lo aclamaban como héroe nacional. Pero aún quedaban batallas por librar. Porque el dragón no había terminado de escupir fuego sobre el imperio más poderoso del mundo. Después de su regreso triunfal y de ser nombrado caballero por Isabel I, Sir Francis Drake se convirtió en uno de los hombres más influyentes y temidos del reino. Pero la paz no era parte de su destino. La tensión entre Inglaterra y España alcanzaba su punto de ebullición. El dragón de los mares, ahora armado con títulos, fama y poder, volvería a zarpar. Y esta vez, el enemigo lo esperaría con pólvora cargada.
A partir de 1581, Drake fue nombrado alcalde de Plymouth y miembro del Parlamento. Pero sus verdaderos intereses estaban en alta mar. No era hombre de oficina. Era capitán, corsario, estratega. Y España, bajo el mandato de Felipe II, continuaba extendiendo su imperio, amenazando la libertad de los mares y la existencia misma de la Inglaterra protestante. En 1585, las hostilidades se volvieron abiertas. Ya no eran solo escaramuzas encubiertas o saqueos tolerados. Isabel I autorizó una campaña militar. Drake recibió el mando de una poderosa flota, 25 naves, más de 2000 hombres. Su objetivo, atacar las principales plazas del Caribe español y cortar el flujo de riqueza que alimentaba al imperio. Así comenzó la llamada Expedición a las Indias Occidentales. Primero, atacó Santo Domingo, en la isla de la Española. El asalto fue feroz. La ciudad fue tomada, saqueada y luego quemada parcialmente cuando los españoles se negaron a pagar el rescate exigido. Luego vino Cartagena de Indias, uno de los bastiones más fortificados de América. Contra todo pronóstico, Drake la capturó tras días de combate, extrajo cuantiosos botines y la dejó en ruinas. Después, marchó hacia la Florida y arrasó San Agustín. El mensaje era claro: Inglaterra no temía al imperio. En menos de un año, Drake había desatado un huracán sobre el Caribe. A su regreso, la reina lo recibió con honores, pero Felipe II, colérico, ordenó la construcción de la Armada Invencible. El choque de colosos era inevitable. Pero antes de que la flota española zarpara, Drake volvió a actuar con su audacia característica. En 1587, lideró una operación preventiva y se adentró en el puerto de Cádiz, en plena España. Allí, en un golpe de audacia sin precedentes, destruyó más de 30 barcos enemigos y enormes reservas de provisiones destinadas a la armada. Él mismo lo describió con ironía como «quemarle la barba al rey de España». El ataque retrasó la invasión española al menos un año. Inglaterra respiraba, y Drake era el héroe del momento. Pero Felipe no se rendía. Preparaba, con obstinación, una flota inmensa. Una que pondría a prueba no solo la corona inglesa, sino también el Temple del Dragón. Porque lo que se avecinaba era más que una guerra. Era un duelo épico en los mares. En 1588, el destino del reino pendía de un hilo. Felipe II de España, decidido a acabar con la herejía protestante y humillar a Inglaterra, reunió la flota más grande que Europa había visto jamás, la Armada Invencible. Más de 130 barcos, miles de soldados, una cruzada marítima con la bendición del Papa. Era el mayor desafío jamás enfrentado por la corona inglesa. Y Sir Francis Drake estaba allí para hacerle frente. Nombrado vicealmirante de la flota inglesa, Drake se encontraba bajo el mando de Charles Howard, con quien compartía el liderazgo naval. Pero era Drake quien poseía el ingenio, la experiencia y la audacia para enfrentarse a lo imposible. La batalla comenzó en el Canal de la Mancha. La flota inglesa, más ligera y maniobrable, acosó a los grandes galeones españoles durante días, hostigándolos con tácticas móviles, cañonazos certeros y ataques sorpresa. Pero el golpe decisivo de Drake llegó en Calais. Mientras los españoles se reagrupaban para recoger tropas en tierra, Drake encabezó el envío de brulotes, naves incendiarias llenas de pólvora, hacia la formación enemiga. La confusión se apoderó de la armada española. Dispersos y desorganizados, los españoles intentaron huir hacia el norte, bordeando Escocia e Irlanda. Pero las tormentas los destrozaron. Más de la mitad de la flota fue hundida, capturada o quedó inservible. La Armada Invencible no fue derrotada tanto por la fuerza inglesa como por la astucia de sus líderes. Y por el clima. Aún así, Drake fue aclamado como salvador de Inglaterra. La amenaza católica había sido rechazada, y la leyenda del dragón se consolidó en el corazón de su pueblo. Sin embargo, la gloria no duraría eternamente. A medida que avanzaban los años, los intentos de Drake por repetir sus triunfos se volvieron más inciertos. En 1589, lideró una campaña fallida conocida como la Contraarmada Inglesa. El objetivo era destruir los restos de la flota española y apoyar una revuelta en Portugal, pero la misión fue mal planificada y terminó en desastre. Cientos de hombres murieron, y el prestigio de Drake se resintió. En la década siguiente, aunque aún influyente, el corsario comenzó a perder el favor de la corte. Nuevas figuras emergían. Su estrella, que alguna vez había brillado con fuerza sobre los océanos, comenzaba a declinar. Pero Sir Francis Drake no sabía retirarse. No podía vivir en tierra. Su corazón pertenecía al mar, a la pólvora y a la lucha.
En 1595, una última expedición fue planeada. Drake, ya envejecido pero indomable, zarpó una vez más hacia el Caribe junto a su viejo aliado, Sir John Hawkins. Su objetivo, atacar las posesiones españolas en América, recuperar el honor perdido, y morir con las botas puestas, si era necesario. Lo que no sabía era que ese último viaje sería su canto del cisne. La última campaña de Sir Francis Drake comenzó con presagios oscuros. Era 1595, y aunque el veterano corsario aún conservaba la audacia que lo había hecho temido en 3 continentes, sus fuerzas físicas ya no eran las de antes. Junto a él zarpó otro gran nombre de la vieja guardia, Sir John Hawkins, su antiguo camarada de aventuras. Ambos sabían que esta expedición podía ser la última. Y aún así, marcharon hacia el Caribe. La misión era clara: atacar Panamá, tomar Portobelo, y desde allí remontar tierra adentro para capturar las riquezas que los españoles trasladaban por el istmo. Pero desde el inicio, los vientos no soplaron a su favor. La flota fue castigada por tormentas. Los españoles, mejor preparados que en otras épocas, ofrecieron resistencia férrea. Y en medio del viaje, el fiel Hawkins murió en las aguas del Atlántico. Drake, destrozado, juró continuar. Bombardeó la ciudad de Río de la Hacha, saqueó Santa Marta y puso rumbo hacia Nombre de Dios, pero los resultados fueron pobres. Las enfermedades tropicales comenzaron a diezmar a su tripulación, y él mismo pronto cayó víctima de una de ellas, la disentería. En las noches sofocantes del trópico, el dragón luchaba no contra cañones, sino contra la fiebre, el dolor y el paso del tiempo. El 28 de enero de 1596, frente a las costas de Portobelo, Sir Francis Drake exhaló su último aliento a bordo del buque Defiance. No murió en combate, como había soñado, sino en una cama de campaña, rodeado de marineros silenciosos y el eco lejano de las olas que tantas veces lo habían llevado a la gloria. Cumpliendo su voluntad, fue enterrado en el mar, dentro de un ataúd de plomo, sumergido en las aguas profundas del Caribe. Aún hoy, su tumba jamás ha sido encontrada. Algunos la buscan con obsesión, como si creyeran que sus restos aún guardan el poder de las mareas, el espíritu de la tempestad. Sir Francis Drake fue mucho más que un corsario. Fue explorador, soldado, pirata para unos y héroe para otros. Fue el hombre que desafió a imperios, que circunnavegó el mundo con coraje, que mantuvo a Inglaterra libre cuando parecía destinada a sucumbir ante gigantes. Amado por su reina, temido por sus enemigos, y recordado por la historia como uno de los navegantes más audaces de todos los tiempos. Y aunque su cuerpo duerma bajo el océano, su leyenda sigue navegando, incansable, sobre las olas del tiempo.